Saludos a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy les compartiré un inédito, revelador e impactante testimonio de Sor Emmanuel Mellar desde Medjugorje, refiriéndose al profetizado evento de la iluminación de las conciencias y al eventual triunfo del corazón inmaculado de María a la luz de las palabras de la mística francesa Martha Robin y su profecía sobre el nuevo Pentecostés que está por llegar. En este video, Sor Emmanuel Mellar articula teológicamente estos tres acontecimientos y los explica con base a las referencias de los mensajes de la Virgen María en Medjugorje, las anécdotas de los propios videntes y las circunstancias actuales que está viviendo el mundo. Queridos hermanos, a continuación quiero compartirles un testimonio que deriva a partir de un encuentro que tuve con la mística francesa Martha Robin, una mística de la cual les he hablado en varias ocasiones y de quien ya se tiene la causa de beatificación actualmente. Recuerdo que en una ocasión, cuando la conocí, fui donde ella. Yo recién me había convertido y estaba viviendo ese regocijo, toda esa efervescencia de haber descubierto a Dios. Recuerdo que en esos momentos de mi vida estaba experimentando una gloria impresionante porque había conocido a Jesús y había abierto mi corazón a Jesús. Y recuerdo que yo pertenecía a un grupo de oración en París y entonces, acercándome a esta mística, le empecé a comentar algunas cosas. Le empecé a contar a ella sobre todos los carismas que habíamos recibido en ese grupo de oración y todas las cosas extraordinarias que semanalmente ocurrían, desde episodios de sanación, de curación, de personas que hablaban en lenguas, toda clase de sucesos sobrenaturales, desde plegarias de liberación, además de eso el don de lenguas y todo tipo de carismas que experimentábamos semanalmente al interior de ese grupo de oración. Y yo estaba bastante alegre contándole todas estas cosas a Martha Robin, pensando en que ella también se emocionaría con todo lo que le estaba diciendo, porque yo conocía su vida entregada a Dios, era una mística que oraba noche y día. Y ella dejó que yo dejara de hablar y de manera muy serena, muy calma, me miró y me dijo: realmente eso no es absolutamente nada en comparación con lo que Dios nos está preparando. Y yo la verdad quedé muy perpleja ante estas palabras, pero al mismo tiempo quedé muy alegre y sorprendida al imaginarme que si había algo mucho más fuerte y mejor que todas esas gracias espirituales que experimentábamos en el grupo de oración, tenía que ser algo realmente extraordinario. De hecho, esta mística francesa frecuentemente hablaba y profería palabras en relación a la llegada inminente de un nuevo Pentecostés. Pero este nuevo Pentecostés sería muy distinto del primero, en el cual solamente habían 11 discípulos en el cenáculo, rodeando a la Santísima Virgen María y esperando la llegada del Espíritu Santo. Este nuevo Pentecostés sería una llegada del Espíritu Santo de manera simultánea a todo el mundo. Un acontecimiento sobrenatural que tendrá repercusiones en toda la humanidad, indistintamente de nuestra raza, de nuestra edad, de nuestra cultura. Absolutamente todas las personas serán testigos de esta gran efusión del Espíritu Santo. Se trata de una auténtica renovación del Pentecostés, un Pentecostés de amor. Recordemos el antecedente del Pentecostés que nos refiere la Biblia. Sabíamos que en los días precedentes a la venida del Espíritu Santo, los discípulos eran perseguidos, estaban muy temerosos, prácticamente vivían ocultos. Y cuando finalmente llega el Espíritu Santo y se posa sobre ellos, fueron completamente transformados. Y les fue infundido ese valor para poder evangelizar y llevar a todos los rincones del mundo la palabra de Dios. Fue una experiencia interior fenomenal. Y este suceso volverá a ocurrir, pero esta vez en cada uno de nosotros. A este suceso es a lo que muchas personas se refieren como la iluminación de las conciencias.
y este nuevo Pentecostés de amor será una invasión y efusión completamente pura del Espíritu Santo. Ahora, ¿podemos nosotros vincular y relacionar este fenómeno con el triunfo inmaculado del corazón de María? Probablemente sí. De hecho, con respecto a esto, el vidente Iván Dragicevich de Medjugorje ha dicho que una vez que todos los secretos hayan sido revelados, volveremos como humanidad a experimentar la fe de nuestros primeros padres. Hoy en día estamos bastante alejados de esa fe de nuestros padres. También recordemos que la vidente Viska Ivankovich de Medjugorje nos ha dicho en múltiples ocasiones que el triunfo del corazón inmaculado de María está muy cerca. Por otro lado, María Pavlovich, en una ocasión en la Catedral de Viena, dijo que el proceso que precede al triunfo del corazón inmaculado de María ya ha empezado. Y de hecho, la misma Virgen María, a través de sucesivos mensajes, ha agradecido a todos aquellos que ya han acogido en su corazón el triunfo de su corazón inmaculado. De hecho, en el mes de julio o agosto del año 2019, ella dijo en su mensaje: aquellos que estén conmigo, aquellos que sean míos, vencerán, porque su refugio será el corazón de mi Hijo Jesús. Y con esto obviamente se refiere al triunfo de su corazón inmaculado. Así que, queridos amigos, es este nuestro futuro. Esto es lo que nos deparará el futuro. No se trata del fin del mundo. De hecho, yo misma en una ocasión le pregunté a la vidente Mirjana Dragicevich: Mirjana, ¿todo esto de los secretos tiene que ver o está relacionado con el fin del mundo? Y ella me dijo rotundamente que no tiene nada que ver con eso. Entonces, queridos amigos, excluyamos de una vez por todas esta eventual fin del mundo. No se trata de eso. Es por eso que nosotros debemos asumir una actitud no de miedo, sino de esperanza frente al futuro. Recordemos que la Virgen María nos ha dicho en sucesivas ocasiones: hijos míos, no tengan miedo, porque el miedo básicamente destruye el amor. Y a pesar de que veamos que a nuestro alrededor las cosas puedan estar cayéndose, derrumbándose, vemos que la familia se está derrumbando, vemos incluso que al interior de la iglesia hay una gran apostasía, hay grandes dificultades, hay grandes crisis y hay toda una ola de confusión preconizada por el paganismo y el satanismo, y vemos un contexto actual bastante difícil, sobre todo con esto de la pandemia. A pesar de todas estas circunstancias, nosotros no debemos tener miedo, porque todos estos eventos adversos y difíciles hacen parte del triunfo del corazón inmaculado de María. Son la preparación para ese acontecimiento sobrenatural y serán requisito ineludible para el arribo de este nuevo Pentecostés. Recordemos que la Virgen María en Medjugorje ha dicho: al final mi corazón inmaculado triunfará. Ella ha utilizado la expresión al final. Cuando ella dice al final, no especifica al final de qué, pero sabemos que si la Virgen está hablando de un triunfo, evidentemente es porque no estamos pasando un periodo de paz. Cuando hay un triunfo es porque se impone un bien por encima de algo que estaba andando mal. Porque solo se triunfa ante una guerra, ante un conflicto o ante una dificultad. Y es precisamente eso lo que actualmente estamos viviendo en el mundo. Estamos dentro de ese conflicto, de esas dificultades, de esa guerra. Por eso debemos acogernos al Espíritu Santo, al Inmaculado Corazón de María, que vemos cómo básicamente multiplica sus apariciones. La Virgen María se está apareciendo no solamente en los lugares santuarios marianos, en Fátima, Lourdes o Medjugorje. De hecho, tenemos certezas de que la Virgen María se aparece a diario a miles de personas. Entonces, queridos amigos, no tengan miedo, estamos con la Trinidad, estamos con Dios, estamos con Jesús, estamos con María. Jesús sueña con podernos tener a cada uno de nosotros dentro de su corazón. Queridos amigos, el único refugio que existe para nosotros es el corazón de Jesús.
hemos podido evidenciar cómo los bienes materiales no nos traen felicidad, y eso lo podemos evidenciar a diario. Solamente en el corazón de Jesús encontraremos refugio. Y de hecho, como antecedente de todo esto que vendrá, tenemos esa ocasión, ese 5 de agosto del año 1984, cuando Medjugorje experimentó una manifestación sobrenatural en la cual la gracia de Dios se posó sobre todas las personas en aquel lugar. Ese acontecimiento, si bien fue aislado, es un claro antecedente y un ejemplo de lo que Dios está preparando, pero en términos mundiales, para el mundo entero. Porque una vez que el demonio sea encadenado, no solamente en Medjugorje, sino en el mundo entero, ese día podremos experimentar los ríos de gracias espirituales que caerán sobre todo el planeta y que alcanzarán a cada persona. Así que este es nuestro verdadero futuro. Y este acontecimiento, si bien tendrá un lugar específico en el futuro, ya ha empezado. Yo en lo personal he conocido personas, tanto de Medjugorje como fuera de Medjugorje, que han ya tenido esa gracia, han podido experimentar lo que sería ese don de la iluminación de las conciencias. Y he podido verificar las grandes semejanzas que hay en cada uno de sus testimonios. Y puedo decirles que el común denominador en cada uno de esos casos o del testimonio de esas personas es que casi todas solían vivir en el pecado, especialmente en el pecado mortal, en fornicación, adulterio, algunos robaban, algunos blasfemaban, pero en general estaban inmersos en el pecado mortal. Y me cuentan ellos que de un momento a otro, en diferentes circunstancias, fueron atravesados por una luz inexplicable que es como si hubiese alumbrado sus corazones, y empezaron a llorar de manera copiosa, de una forma incontenible. Y en ese momento pudieron ver proyectados frente a sí sus pecados, sus cargas espirituales. Pero la gracia que hubo es que en vez de asustarse con los pecados que estaban viendo, recibieron ese carisma de poder sentir arrepentimiento, y por eso eran las lágrimas copiosas. Porque al lado de esa proyección de sus pecados pudieron también experimentar el amor infinito, la gracia de Dios. Y ese amor era tan envolvente que ellos lloraban de alegría, pero al mismo tiempo de dolor por haber ofendido a ese amor. Y como conclusión para cada una de esas personas que experimentó esa suerte de iluminación de las conciencias, es que todas cambiaron de vida, automáticamente se convirtieron. Cambiaron tan radicalmente su vida, abandonaron y renunciaron al pecado de una forma tan intempestiva que incluso las personas que los conocían pensaban que se habían vuelto locos, porque en todo momento querían solamente hablar sobre Jesús, hablar de la Biblia, evangelizar a todo el mundo, una alegría inmensa que jamás habían experimentado anteriormente. Un cambio radical en sus vidas, en la decisión de las personas que estaban a su alrededor, en cambiar ciertas actitudes, en cambiar ciertos comportamientos. De hecho, podemos decir que literalmente fueron encaminados por la vía de la santidad. Si bien la Virgen María, especialmente en su advocación de Medjugorje, no ha hablado específicamente o ha usado el término de iluminación de las conciencias, realmente en todo momento nos está haciendo referencia a eso, porque ella, a través de estas gracias espirituales que Dios da, nos enseña cómo con estos pequeños ejemplos se transforman vidas. Y todo esto hace parte del proceso natural previo al triunfo definitivo de su corazón inmaculado. Una particularidad que se repite en cada una de estas personas de las cuales les estoy dando el testimonio es que todas fueron perseguidas o por lo menos tentadas a no acceder al sacramento de la confesión. De hecho, cuando finalmente lograron confesarse, pudieron vivir y experimentar ese momento de una manera muy especial. De hecho, estas personas refieren
que al momento de recibir la absolución sentían como si el mismo torrente de la sangre de Jesús pasara a través de sus almas y limpiara todas sus culpas. Y fue una experiencia muy vívida cómo esta sangre empezó a arrancar de su alma el pecado y a llevarse toda esa inmundicia, y fue eso lo que permitió en ellos un cambio radical de vida. Y hoy en día son personas muy devotas del Santo Rosario y sobre todo se dedican mucho a la contemplación de Jesús sacramentado. De hecho, no se pierden ni siquiera un día la Eucaristía y han cambiado sus vidas hacia prácticas de misericordia, ayudar a las personas más necesitadas, estar pendientes de sus hermanos. Realmente podemos ver en estas personas lo que significa literalmente transitar el camino de la santidad. Y todo esto lo han logrado de la mano con María. No olvidemos que la Virgen María ha sido para los apóstoles del primer Pentecostés esa manifestación real de la Iglesia hecha oración. La Virgen María era el pilar de ese pequeño cenáculo de Jerusalén. Y fue precisamente la Virgen María la que mejor entendió lo que significaba la venida del Paráclito, y fue ella la artífice de esa primera novena. Esa novena en el cenáculo con los apóstoles, preparando la venida del Espíritu Santo. Y asimismo, como ocurrió en aquel entonces, siendo María artífice, en esta ocasión también es artífice y nos hace partícipes de esta venida del Paráclito, esta vez para el triunfo definitivo de su corazón inmaculado. Es importante, queridos amigos, que no nos olvidemos que debemos darlo todo y esforzarnos para permanecer siempre en la gracia de Dios. No dejen que vuestras almas se consuman en el pecado mortal, en el pecado grave. Quiero también agregar que todo esto de los que les he estado hablando, todo este Pentecostés de amor que está por arribar y todo este contexto de la iluminación de las conciencias, era el sueño más grande que tenía San Juan Pablo II, cuando nos hablaba de la Trinidad del Amor y nos enfatizaba en que éramos nosotros esos instrumentos para el triunfo del corazón inmaculado de María. En conclusión, me despido, queridos amigos, diciéndoles que no tengan miedo, no desfallezcan, porque lo que viene es un gran futuro. Cuando hablamos de una nueva evangelización, cuando hablamos de esa primavera de la Iglesia, estamos hablando en definitiva del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y somos nosotros los llamados a enfilar el ejército de María, a que hagamos parte y seamos partícipes de esta civilidad del amor que está por venir. Así que hagamos como hizo María con Dios al decirle que sí. Digámosle que sí al proyecto de Dios a través de María y jamás nos vamos a arrepentir de esta decisión. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas, nuestro Dios Padre y Creador, Jesús Hijo, nuestro Redentor, y el Espíritu Santo, el Iluminador. Amén. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.